¿Cómo les va, gente? Bueno, este video lo hago porque me estuvieron mandando un par de mensajes después del último video que hice de los alargues de bujía o prolongadores de bujía, como quieran llamarles. Yo soy técnico electromecánico, hice el industrial, todo eso, bueno, ya mucha gente lo sabe. Siempre hice mecánica a nivel hobby, o sea, desde los 13 años que compré mi primera motoneta, me dediqué a la mecánica. Llegado el 2000, las cosas cambiaron, fueron evolucionando. O sea, empezó lo que era la inyección, el multipunto, se necesitaba otro tipo de herramientas. Yo a gata estaba pudiendo terminar de comprarme mis juegos de herramientas para uso cotidiano, o sea, llaves, tubos, pinzas, martillos, todo lo que ven que hoy en día muestro y tengo. Y ya no me gustaba, o sea, verdaderamente no sentía esa pasión. Sí, seguí restaurando algún Fiat 600, restaurando algún de Carlos 700, algún Izar. Siempre tuve el hobby de las Coupé Torino, o sea, ya sea del modelo 70 al 82 que salió, me encargaba de restaurarla, siempre hice la mecánica yo completa y la chapa me la hacía un pintor que, sí, bueno, hoy tengo un poco parada las Coupé por el tema de que él ya no pinta, porque tiene los pulmones muy comprometidos, producto de una vida pintando. Entonces, bueno, pero quería decirles que pues saltaron un par ahí mandándome mensajes, sos un fantasma. No me gusta. Conozco cómo funciona la inyección, conozco lo que es una rueda fónica, conozco cómo poner a punto, no sé programar una ECU, pero puedo llegar a hacer que un motor arranque. O sea, la teoría la sé, no hay ningún problema. Pero sinceramente no me gusta, no me interesa. Eso que mostré en el video anterior de los alargues de bujía, como dije, yo trabajaba como mecánico para varias remiseras de la zona. Imagínense que estábamos en el año 2000, 99, 98, 2000, 2001, plena crisis. Venían los remiseros y me decían, por favor, hace que frene aunque sea adelante, pero que frene. Y siempre había que salvarlos para que puedan seguir trabajando y generar algo de plata. Venían con las roscas de la tapa de cilindro zafadas y bueno, uno trataba de buscarle la solución a como se podía. He hecho cosas para dar una mano que verdaderamente terribles. Las pienso hoy en día y digo, estos muchachos no se mataron de casualidad. Pero no por culpa mía, por el estado en los que tenían los coches. Eran épocas muy jodidas del país, la crisis estaba terrible, no se podía comprar repuestos, o sea, me acuerdo que el viaje mínimo valía 2 pesos, 2 pesos. Yo cobraba 25 por cambiar la cinta de las pastillas de freno, o sea, tenía que trabajar todo el día el chabón para pagarme el cambio de pastillas de freno. Después, bueno, fui dejando eso porque no tenía domingo, no tenía feriado, me llamaban por teléfono, en aquel tiempo no había celular, obviamente. Llamaban a mi casa, me encontraban siempre. Y bueno, me fui cansando un poco, entonces me alejé. Pero sí, salvé a un montón de personas. A veces las experiencias o las anécdotas que uno cuenta acá parecen de rata o de tipo que no sabe trabajar. Y verdaderamente, a veces hay que ingeniárselas para sacar del apuro a alguien. En aquellos momentos, yo, cuando venía alguien que por ahí tenía un poco más de plata, cambiaba cinta de freno, pastillas de freno, guardaba las viejas y se las ponía a esos coches, que estaba 10 veces mejor que las que tenían puestas. O sea, ese era el sentido del video. Lo que pasa que es medio difícil explicar algunas cosas en 3 minutos o 5 minutos sin hacerla larga y sin que se aburran. Pero obviamente sé trabajar, conozco y he armado muchísimos motores. Les mando un saludo.